Bien, buena tarde. Mi nombre es Héctor Andrés Rojas. Soy docente de la institución universitaria Antonio José Camacho y hoy voy a darles una conferencia acerca de la resistencia, sus conceptos y su clasificación. Luego, en nuestra clase del próximo sábado, eh, veremos un poquito más en detalle este mismo tema acerca de la resistencia, además de los medios y los métodos de entrenamiento. Para empezar, vamos a definir la resistencia. Revisando varias bibliografías, encontramos la de Sint en 1991, quien la define como la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante un largo periodo de tiempo, produciéndose finalmente un cansancio y una pérdida de rendimiento que, debido a la intensidad y duración de la misma, pues es necesario hacer una recuperación. Para Martin, en el 2001, define la resistencia como la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante un largo periodo de tiempo. Y para Navarro Valdivieso, consideran la resistencia como la capacidad para soportar la fatiga en esfuerzos prolongados. eh, y también la capacidad para recuperarse lo más rápido posible de tales esfuerzos. Vemos ahora un video donde nos muestra el mejor ejemplo de resistencia en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. La atleta Gabriela Andersen se convirtió en símbolo eh, al terminar la maratón, aunque no ganó medalla. eh, pues se van a dar cuenta del por qué fue una hazaña de esta atleta. Bien, como se dieron cuenta, esta atleta nos demuestra cómo la resistencia no es solamente física, sino también volitiva, cómo es esa capacidad mental para soportar la fatiga, para soportar una carga tan fuerte como es, por ejemplo, una carrera de 42 kilómetros. A pesar pues de ese desgaste, la deshidratación, de la debilidad muscular, de los espasmos, pues esta persona finaliza la carrera, aunque no ganó una medalla en esos Juegos Olímpicos. Con respecto a la clasificación de la resistencia puede clasificar según tres factores. Uno, según la musculatura utilizada, ¿sí? Dependiendo del tipo de musculatura, si utilizamos grandes grupos musculares o varios grupos musculares, puede llamarse que estamos trabajando una resistencia general. O si trabajamos un grupo muscular en específico, ¿sí? O pequeño, se dice que estamos trabajando la resistencia local. Según la vía energética, la resistencia puede clasificar en resistencia aeróbica o resistencia anaeróbica. Más adelante vamos a detallar cada una de estas resistencias para aclarar conceptos. Y según los objetivos de rendimiento, se puede también, dependiendo del plan de entrenamiento, clasificar en resistencia de base y resistencia específica. Como ustedes pueden ver, tanto la resistencia general y local, depende de la musculatura utilizada, o también dependiendo de los objetivos de rendimiento, la resistencia de base y la resistencia específica, están relacionadas con la vía energética, sea resistencia aeróbica o sea resistencia anaeróbica. Ya vamos a entrar a detallar cada una de estas resistencias. La resistencia según la musculatura utilizada, bueno, la resistencia general es la capacidad de ejecutar de manera prolongada y eficaz un trabajo de carácter no específico con la mayor parte de los grupos musculares. Este tipo de resistencia es importante, da un efecto positivo para lo que es el desarrollo multilateral del deportista, ¿sí?
o de la persona en sí. Este tipo de resistencia no se desarrolla dependiendo de un deporte, sino que independientemente del deporte o de la disciplina deportiva o modalidad que se vaya a practicar, esta resistencia debe trabajarse o se desarrolla de manera muy general. Ya la resistencia local se refiere a lo que es la capacidad de realizar esfuerzos prolongados o múltiples repeticiones con determinados grupos musculares. Podemos ver este tipo de resistencia, por ejemplo, la persona que puede hacer 100 o 200 sentadillas o 100 o 200 abdominales, ¿sí? También está trabajando específicamente un grupo muscular, pero si esta persona eh, levanta un peso o una carga alta, pongamos un ejemplo de 50, 60, 70 kilos, pues obviamente su resistencia local, en el caso de hacer las sentadillas, pues sería menor, ya que esta carga pues no le permitiría realizar gran cantidad de repeticiones. Cuando hablamos de resistencia según el sistema energético, estamos hablando de dos tipos de resistencia aeróbica y de resistencia anaeróbica. Cuando hablamos de la resistencia aeróbica es la capacidad de realizar un trabajo por un tiempo prolongado con un equilibrio entre el gasto y demanda del oxígeno. Es decir, vamos a realizar un trabajo de baja o moderada o media intensidad durante la mayor cantidad de tiempo con un equilibrio de oxígeno. Es decir, un trote suave, un trote a media velocidad o a media intensidad, es posible sostenerlo durante 3, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, tal vez una hora. ¿Por qué? Porque este sistema trabaja en presencia de oxígeno. Entonces, siempre para funcionar nuestros músculos necesitan de la presencia de oxígeno, y debido a que hay una intensidad baja o moderada, pues entonces es posible mantener ese equilibrio entre el aporte de oxígeno muscular y el gasto que se efectúa durante el esfuerzo. Entonces, cada vez que hablamos de resistencia aeróbica, quiere decir que un tipo de esfuerzo que se realiza en equilibrio de consumo y gasto de oxígeno. Cuando hablamos de resistencia anaeróbica nos referimos a todos esos tipos de esfuerzos que son de alta intensidad, ¿sí? Cuando hablamos de ejercicio anaeróbico, quiere decir que no hay un equilibrio de oxígeno, no hay una presencia de oxígeno durante el esfuerzo, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de esfuerzos duran muy poco tiempo, a diferencia de la resistencia aeróbica que durar esfuerzos mayores a 3 minutos. La resistencia anaeróbica dura entre 0 y 120 segundos, es decir, entre 0 y 2 minutos cada esfuerzo. Dependiendo de esa duración, entre los 0 y los 2 minutos, la resistencia anaeróbica se puede subdividir en dos tipos de resistencia. Lo que es la resistencia anaeróbica aláctica, es decir, que se realizan esfuerzos muy cortos a muy alta intensidad, esfuerzo entre 0 y 15 segundos, de tal forma que la vía o el sistema energético no alcanza a producir suficiente ácido láctico muscular, aunque sí lo produce, pero no en tanta cantidad, de tal forma que se acumule y produzca una fatiga y un fallo en la contracción muscular. Entonces, la resistencia anaeróbica láctica son esfuerzos entre 0 a 15 segundos. Los mejores ejemplos de este tipo de resistencia anaeróbica aláctica lo vemos, por ejemplo, en una carrera de 100 metros. Por ejemplo, en los esfuerzos intermitentes en deportes, en disciplinas deportivas como fútbol, ¿sí? Donde se hacen carreras de 20, 30, 40 metros, fútbol sala, baloncesto, balonmano. eh, en cada uno de los sprints que se ejecutan en este tipo de disciplinas deportivas es posible ver expresada este tipo de resistencia anaeróbica aláctica. Cuando hablamos de resistencia anaeróbica láctica, estamos hablando de esfuerzos un poco más largos de 15 segundos. Estamos hablando de 15 segundos a 120 segundos, es decir,
casi los 2 minutos en alta intensidad. Debido a esta alta intensidad, ya nuestro sistema energético anaeróbico, debido al gasto del glucógeno muscular, comienza a producir ácido láctico y este ácido láctico se comienza a acumular en los músculos. Debido a esta acumulación en los músculos, bueno, es la aparición de la fatiga y el fallo de la contracción muscular. Entonces esto hace que la intensidad del esfuerzo disminuya y ahora seguimos con la resistencia según los objetivos de rendimiento. Tenemos dos tipos de resistencia, que es la resistencia de base, que es el tipo de resistencia general pues, que se desarrolla durante un periodo preparatorio en el plan de entrenamiento con el fin de ayudar a mejorar los sistemas fisiológicos, de preparar al deportista para las cargas posteriores. Cuando hablamos de resistencia de base, quiere decir que preparamos a ese deportista, a ese organismo, para que más adelante pueda soportar unas cargas de entrenamiento más intensas. ¿Sí? Cuando se habla de resistencia de base es preparar precisamente esos grupos musculares, esos sistemas fisiológicos, esos sistemas cardiovascular para lo que va a ser un plan de entrenamiento con unos objetivos concretos hacia la consecución de unos objetivos de rendimiento físico o deportivo. Cuando hablamos de resistencia específica, en ese caso estamos hablando del tipo de resistencia que necesita esa disciplina deportiva o esa modalidad deportiva o esa competencia para lograr los objetivos que es obviamente ganar. Es decir, si estamos hablando de una carrera de 100 metros, la resistencia específica que se va a desarrollar ahí es más que todo lo que es velocidad. Si vamos a trabajar una carrera de 400 metros planos, pues obviamente la resistencia específica que se trabaja ahí es resistencia a la velocidad y donde se trabajaría más que todo lo que es la resistencia anaeróbica láctica. En el caso de los 100 metros sería una resistencia anaeróbica aláctica. Si vamos a preparar una carrera de 10K, 20, 21K o 42 kilómetros, que es la maratón, pues ya estamos hablando de una resistencia aeróbica de larga duración. Entonces, obviamente dependiendo del tipo de esfuerzo o del tipo de competencia, asimismo se va a enfocar o se va a planificar el entrenamiento y se va a desarrollar ese tipo de resistencia para lograr los objetivos. Ya lo que es en el caso del fútbol sala, del baloncesto, del balonmano, que son deportes colectivos, se desarrollan eh, resistencias combinadas, resistencias mixtas entre aeróbico y anaeróbico, ya que por la duración de los juegos es necesario un componente aeróbico, pero los esfuerzos que permiten obtener puntuación o que permiten obtener logros deportivos en este tipo de disciplinas son esfuerzos de tipo anaeróbico, láctico y aláctico. Entonces, en este tipo de deportes, lo que hablamos de los colectivos, el trabajo de resistencia específica va combinado, tanto aeróbico como anaeróbico. Hablando de unos conceptos relacionados con la resistencia, escucharemos hablar sobre el consumo máximo de oxígeno o VO2 máximo. ¿A qué se refieren los profesionales cuando hablan del VO2 máximo? El VO2 máximo es el consumo máximo de oxígeno que puede tener una persona durante un esfuerzo prolongado. Depende de pues este consumo de oxígeno depende mucho del deportista, del nivel de entrenamiento, de la carga hereditaria, del sitio, de la ubicación geográfica donde se encuentre. Entonces, depende mucho de lo que es su sistema de transporte de oxígeno, del buen intercambio y de la buena utilización o de la utilización eficiente del oxígeno en los músculos.
Entonces son muchos factores. Esta variable, el VO2 máximo, es una de las más importantes para medir la capacidad o la resistencia en los deportistas. Es una forma de expresar qué tan buen nivel o qué tan bien preparado está un deportista con respecto a la resistencia. El VO2 máximo se expresa en miligramos por kilogramos por minuto o en litros por minuto. Cuando hablamos de umbral aeróbico, se puede definir como aquella intensidad de esfuerzo en la que el metabolismo aeróbico se hace insuficiente por sí solo para satisfacer las demandas energéticas del tejido muscular activo. Es decir, cuando estamos trabajando en una intensidad media, moderada, casi alta, estamos trabajando sistema aeróbico, ¿sí? Pero si comenzamos a subir la intensidad y esa intensidad hace que se comience a utilizar un poquito más el sistema anaeróbico, pero en muy poca, en una mínima expresión, ¿sí? Ahí estamos hablando de que se está trabajando en el umbral aeróbico, es decir, que ya estamos pasando de trabajar aeróbico puro a tener un componente de trabajo aeróbico anaeróbico. Obviamente el anaeróbico en una mínima expresión. Podríamos hablar en cuanto a porcentajes de que se estaría trabajando en un 98%, 99% aeróbico y 1% anaeróbico. Entonces la expresión del sistema anaeróbico es mínima para ayudarle al trabajo aeróbico. Y cuando hablamos del umbral anaeróbico, es ir un poco más allá de ese umbral aeróbico y ahorita paso a explicar la gráfica, aunque está muy clara ahí. El umbral anaeróbico es considerado como la zona o intensidad de transición aeróbica a anaeróbica en la que el oxígeno suministrado a los músculos que se ejercitan no resulta suficiente para cubrir las necesidades de energía, por lo que la glucólisis anaeróbica comienza a intervenir de manera relevante como proveedora de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pasamos el umbral aeróbico, se produce un aumento en la producción de ácido láctico muy mínimo, como dije anteriormente, el componente anaeróbico es mínimo, entonces hay un estado de quietud, hay un estado estable, o el steady state, que se conoce hasta cierto punto, ¿sí? Si esa intensidad de trabajo se sigue aumentando, va a llegar a un punto en que la acumulación de ácido láctico se aumenta también. Entonces, en ese pico donde ya el ácido láctico comienza a acumularse de manera más rápida, entonces ahí decimos que en ese punto de quiebre, donde se comienza a aumentar ese ácido láctico, ese es el umbral anaeróbico. Como pueden ustedes observar aquí en la gráfica, eh, tenemos el eje X, que podríamos decir que es el ritmo o la intensidad a la que se va, a la que se trabaja, y el eje Y es la concentración de lactato en sangre. La gráfica color naranja, la curva color naranja, pues nos muestra que hasta donde está la primera línea de baja intensidad es el umbral anaeróbico. Ahí donde hay un pequeño aumento muy pequeño es el umbral aeróbico, perdón, aeróbico. De ahí se produce un estado estable de intensidad moderada a alta. Ahí decimos pues que está el estado estable. Hay un componente combinado de trabajo aeróbico-anaeróbico, pero cuando esa intensidad aumenta y se comienza a acumular mayor cantidad de ácido láctico muscular, pues se dispara esa acumulación, y aquí donde se dispara esa acumulación, ese límite es el umbral anaeróbico.
y es cuando ya está trabajando a intensidades muy altas. Con respecto a la sincronización de los sistemas energéticos, podemos observar, con respecto a esto, podemos observar aquí esta gráfica. Son tres gráficas. Una se refiere hacia los fosfatos, al sistema de los fosfágenos, la otra a la glucólisis y la otra a lo que es la degradación de lípidos, de grasas, o la vía energética aeróbica. Entonces podemos observar acá el tiempo que transcurre de trabajo, y acá podríamos decir que es como la depleción pues, de esos almacenes de energéticos, ¿sí? De ATP. Entonces, cuando vamos de 0 a 10 segundos aproximadamente, se utiliza principalmente los fosfágenos, ¿sí? Obviamente, o sea, principalmente utilizando fosfágenos, y el sistema glucolítico se va preparando para trabajar, de tal forma que cuando los fosfágenos eh, se termine, o este sistema comience a fallar o que se quede sin sustrato, entonces entra el sistema glucolítico a suplir ese sustrato y a proporcionar la energía que se necesita para trabajar, y eso ocurre aproximadamente de los 10-12 segundos, ¿sí? A los 10-12 segundos entra este sistema glucolítico. El problema de este sistema es que obviamente nos produce ácido láctico, tiene un almacén de ATP, de glucógeno muscular, un poquito más alto que el sistema de los fosfágenos. Entonces nos permite aguantar entre esos 12 segundos y acá hasta los 4-5 minutos, donde comienza a disminuir, esos almacenajes de ATP, ¿sí? Sin embargo, el sistema de vía aeróbica se va preparando, entonces alrededor de los 5 o 6 minutos, ese sistema aeróbico, cuando ya el glucolítico decae completamente y no puede proporcionar la energía necesaria para seguir funcionando en ese esfuerzo, entonces el sistema energético aeróbico toma el mando pues, del sistema energético y comienza a proporcionar esa energía que se necesita para continuar el ejercicio, ¿sí? Aquí hay, en este sistema aeróbico, pues hay degradación de glucógeno, hay degradación de lípidos, y es por eso uno de los sistemas o de los que recomienda trabajar cuando el objetivo es la quema de grasa o bajar de peso. Sí, aquí está graficado un poco cómo es esa sincronización de los sistemas energéticos. Les presento tres videos también con relación a la resistencia a la fatiga y la capacidad volitiva. A una atleta tratando de llegar a la meta de una maratón femenina en Escocia. Poco a poco se va quedando sin aliento, pero el público la empuja con palabras de aliento para que la deportista logre culminar el objetivo. A la atleta temblaron las piernas, y además se desplomó después de recorrer 43 kilómetros en 2 horas y media. Pero sorprendió a todos con su fuerza de voluntad, cruzando finalmente la meta. Tenemos aquí otro ejemplo de un atleta de marcha. La marchista mexicana María Guadalupe González regaló este domingo una jornada llena de drama y de gloria para México dentro de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Su cuerpo, fatigado y deshidratado por el esfuerzo, se desplomó inconsciente tras haber cortado el listón en la meta de la prueba de 20 kilómetros marcha y darle a México el 12º oro en la justa continental. González llegó a estos juegos sin reflectores de por medio y con disciplina y mucha pasión se convirtió en la heroína de la jornada dominical. Y tenemos acá un ejemplo de resistencia a la velocidad. Pour la France sur les Russes,
Zlikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Ouais. Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Mais regarde. Bien, como podemos observar, pues tenemos aquí tres ejemplos de resistencia, uno de atletismo, uno de marcha y otro de resistencia a la velocidad, 4x400. ¿Sí? En ambos, perdón, en los tres ejemplos podemos observar la capacidad de voluntad pues, de estos deportistas, la capacidad mental para poder llegar a la meta, y ese es uno de los factores también que se trabajan en cuanto a la resistencia a la fatiga, el poder trabajar con presencia de la fatiga a pesar del fallo y a pesar de los espasmos musculares, incluso por encima de del bienestar físico. Esta es la bibliografía que utilicé para la realización de esta presentación. Agradezco la atención, muchachos, espero poder aclarar dudas durante la clase y que este material les pueda servir. Muchas gracias.